Algo relevante para poder cumplir con las cuarentenas, para poder avanzar en que las personas puedan quedarse en sus casas, que tiene que ver con la ayuda que se le va a entregar a las familias más vulnerables. Un ingreso familiar de emergencia 2.0 con nuevos montos que han sido reforzados y que va a promulgarse durante esta jornada. Se va a entregar a cerca de 2.1 millones de familias de Chile, lo que corresponde más o menos a alrededor de 5,6 millones de beneficiarios. Es bien relevante. Este nuevo IFE, esa es la sigla, ¿no?, va a incrementar sus montos. Habíamos hablado, inicialmente se hablaba de 65.000 pesos, va a pasar a 100.000 pesos para cada beneficiario o integrante de un grupo familiar. Esto es muy importante que usted sepa el detalle, de un máximo de 4 personas que no reciba ingresos formales mensuales. A partir del quinto integrante, esta bonificación va a comenzar a decrecer de la siguiente manera. Recuerden, si son 4 personas va a recibir 100.000 pesos cada integrante, ¿no? Pero desde más de 4 personas empieza a descender. Por lo tanto, cuando son 5 personas se reciben 67.000. Si son 6 va a ser 531.000 la suma y así suma y sigue, va bajando. En el caso también de beneficiarios o hogares que tengan algún tipo de ingreso al mes, este ingreso familiar de emergencia va a ser la diferencia que falte para alcanzar los montos mencionados, pero estos montos, esta cantidad no podrá ser inferior a 25.000 pesos por persona. Para saber si usted, por ejemplo, debe realizar este trámite, si va a poder acceder a este ingreso familiar de emergencia, hay un sitio web, por favor, ponga atención, www.ingresodeemergencia.cl. Le van a pedir su RUT, su fecha de nacimiento, el número de carnet de cédula de identidad y va a poder consultar si es que les corresponde el pago automático. Así que es muy relevante esta ayuda que se va a comenzar a entregar, que es parte de la articulación de la emergencia, la articulación también de las redes de apoyo para poder avanzar, ¿no?, en estos casos, con esta imagen y con este tema, ¿no?, este anuncio que se va a promulgar justamente durante esta jornada. Comenzamos este programa. Le damos la bienvenida a semana 24. Vamos a estar revisando un montón de temas que están dando que hablar, que tienen que ver básicamente con este contexto de pandemia. Los saludamos a todos y a todas y vamos a ver cuáles son los temas que vamos a estar revisando. A ver, veamos por favor temas que han marcado esta semana. Tiene que ver con la cifra, ¿no?, que se ha dado a conocer durante este día sábado, que se reportó las cifras de muertos, ¿no?, probables de COVID-19. Acá ha aumentado y de golpe, ¿no?, esta cifra que conocíamos. Por una parte se hablaba que los fallecidos, lamentables fallecidos por COVID-19, por esta enfermedad, eran más de 4.000. Sin embargo, también se han sumado poco más de 3.000 personas fallecidas, que es muy importante que esto se entienda. Una parte del reporte tiene que ver con los casos que han sido confirmados con PCR. Sin embargo, estos otros 3.000 no alcanzaron a recibir su PCR, pero sí había un historial médico, habían síntomas. Son personas que lamentablemente fallecieron y que ahora se suman. Por lo tanto, son más de 7.000 las personas. Sumando ambos datos, las personas que han fallecido por o con COVID-19 en nuestro país. Esa es la cifra que se está tomando hoy día y también se dio a conocer que hay algo así como 19.000 casos probables de contagios en nuestro país. Avanzamos con otro de los temas que han dado que hablar durante la semana. Ahí está, y lo habíamos anunciado también, y esto es muy importante que usted lo tenga en mente. Se van a cambiar la cantidad de permisos que se van a poder entregar para circular durante las cuarentenas. Recordar que hay más de 55 comunas en cuarentena, 8.6 millones de chilenos que deberíamos estar en confinamiento obligatorio. Por lo tanto, para salir a comprar, para ir al médico, van a cambiar un poco las reglas en ese sentido y se van a entregar solo 2 permisos individuales a la semana. Esto es muy relevante porque lo que se quiere hacer es disminuir aún más la movilidad. Sabemos que hasta el momento, y según los estudios que han hecho desde el Ministerio también y varias universidades, la cantidad de personas, de movimiento de autos no ha sido la esperada, la reducción no ha sido la esperada. Es por eso entonces que se van a generar estos cambios que parten este lunes desde las 5 de la mañana. Como va a haber menos permisos, es muy importante también que, en la medida de lo posible, planifique muy bien las salidas. Si va a ir a comprar, compre para la semana, si es que es posible, siempre lo hemos dicho así. Y también si tiene que ir al médico. Y otra cosa muy relevante que está pasando mucho, personas que sacan un permiso, por ejemplo, para ir a trabajar,
lo aprovechan para desviarse un segundo e ir a comprar, por ejemplo, a la feria o al almacén. Eso no debe ocurrir. Si a usted lo sorprenden con un permiso de trabajo o para ir a un recinto asistencial y en realidad lo utiliza para comprar, también va a tener problemas. Y atención, porque se han fortalecido también las penas, son más severas también los castigos al respecto. Así que para que lo tenga muy claro. Vamos a seguir avanzando. Bien, y justamente queremos hablar de esto, queremos hablar del endurecimiento de las penas. Son más severas las que se han anunciado para las personas que infrinjan la cuarentena. Para conversar de estos y otros temas estamos hoy día con el alcalde Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba. Don Carlos, ¿está con nosotros? Sí. Y también estamos a esta hora con Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Les quiero dar la bienvenida. Sabemos que están desde sus casas. Ustedes son muy relevantes a la hora de articular la ayuda, todos los planes también de detección de personas y los movimientos que se quieren hacer, por ejemplo, para ayudar a las familias más vulnerables. Así que tenemos muchos temas para conversar. Alcalde, les doy la bienvenida a Semana 24. Buenos días. Muy buenos días. Don Carlos, quiero partir con usted, preguntarle qué le parece lo que hemos conocido últimamente respecto de este fortalecimiento, o mejor dicho, endurecimiento de algunas de las penas de los castigos para las personas que no cumplan con las medidas, con las cuarentenas. Bueno, yo creo que el Estado y los gobiernos locales hemos tratado de hacer lo imposible para que la gente entienda la gravedad de lo que está sucediendo en Chile y lo que significa el contagio y la posterior muerte de muchos compatriotas. Por lo tanto, cuando el Estado ha hecho el esfuerzo de repartir cajas de mercadería y los municipios también para que la gente no tenga que salir de sus casas, cuando se está haciendo el esfuerzo de pasar de 65.000 a 100.000 pesos con el IFE para efectos de que la gente tenga un ingreso que no lo obligue necesariamente a salir a trabajar. Y cuando uno ve que los ciudadanos responsables, cuando tienen temor de salir a trabajar y tienen que salir de todas formas porque necesitan traer el alimento a sus casas, cumplen con todas las medidas, sacan su permiso, se ponen mascarilla, se protegen, frente a aquellos que no hacen ese trabajo, frente a la indolencia de aquellos que no tienen conciencia de que la irresponsabilidad individual puede causar la muerte de cientos de compatriotas. Yo creo que el Estado tiene el deber y tiene el derecho, y creo que los ciudadanos en general comparten que es necesario castigar con dureza a aquellos que ponen en riesgo la vida innecesariamente de otros seres humanos que merecen seguir viviendo. Aprovecho de preguntarle también, y sumamos al alcalde Germán Codina. Alcalde, ayer estábamos conversando con una epidemióloga, María Paz Bertoglia, nos decía que criminalizar quizás no era el mejor camino. Decía, hay muchas personas que tienen que salir sí o sí por un tema de trabajo, porque si no salen, no comen. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Usted que conoce también la realidad, ¿no?, de a pie en su comuna. Bueno, lo acabo de señalar. Perdón, Germán, ¿te están dando la palabra a ti? Sí, Germán. Sí. Ah, perdona. Germán. No hay problema, amigo. A ver, con relación a este tema, yo creo que efectivamente hay un límite al que se llega en que se podría criminalizar. Sin embargo, también hay en esto muy serios. No existe espacio hoy día para que nos vayamos dando pequeños lujitos. Es evidente que la fotografía que se está sacando, esos más de 7.000 fallecidos, que en definitiva con PCR positivo o los síntomas de COVID, finalmente son muertes por COVID en nuestro país, muestran que la realidad es una realidad muy compleja. Ayer mirábamos las cifras, solamente nos superan Inglaterra, España, Italia, por muertos cada 100.000 habitantes. Entonces, esta foto que se está sacando, que de alguna manera es el reflejo de los errores cometidos anteriormente, obviamente creo que nos hace tener que tratar de ajustar al máximo todas las medidas. Y obviamente es necesario, sí, que el Estado esté presente, y lo hemos dicho una y otra vez, no solamente a través del ingreso familiar de emergencia, sino, por ejemplo, a través de la transferencia para la compra de alimentos,
en vez de entregar cajas de mercadería que además someten a un riesgo a los funcionarios, por ejemplo, de contagiarse, o también a las mismas familias que reciben la caja, de estar recibiendo un producto que viene en algún lugar, ¿no es cierto? Porque eso se arrastra, se mueve de un lugar a otro y se puede arrastrar la enfermedad. Entonces, estamos en un momento crítico. Nosotros, por ejemplo, en Puente Alto en particular, tenemos un tema con las ferias, un tema que también lo tuvo el alcalde de Huechuraba, y estamos tratando de implementar esta semana medidas muy restrictivas con la feria, porque sabemos que ahí se está produciendo también un vector de contagio. Vamos a volver a esa medida en específico, alcalde, pero les quiero preguntar a los dos, les dejo el micrófono abierto, respecto de qué medidas ustedes propondrían para poder, porque lo importante acá es disminuir la circulación viral, y eso tiene que ver con disminuir la cantidad de personas en la calle, simple. En ese sentido, ¿se proponen medidas a lo mejor más concretas de parte de ustedes? Porque se habla mucho, por ejemplo, de suspender los deliveries, de suspender el transporte público, de adelantar el toque de queda. ¿Ustedes apoyarían alguna de esas medidas? Bueno, yo desde el inicio he considerado que es necesario fortalecer las medidas restrictivas porque uno ha visto, y particularmente en Puente Alto, y yo lamento que haya sucedido que la movilidad en la comuna de Germán se haya reducido tan poco. Por lo tanto, si no hay voluntad de avanzar dialogando en las medidas que todo ser humano debiera entender como naturales en un momento como esto, yo creo que el Estado tiene el derecho de imponer mayores restricciones. Quizás el cierre total de la ciudad implica complicaciones extras, que al final es un triunfo pírrico porque el costo de hacerlo es mayor que los beneficios, pero creo que se puede avanzar, por ejemplo, en adelantar el toque de queda para reducir la circulación a partir de una hora en que ya no se está trabajando, ya no se está produciendo. ¿A qué hora sería, disculpe, alcalde? ¿A qué hora usted, por ejemplo, lo pondría ese inicio? Bueno, yo creo que eso es un estudio que debe hacer el Estado en función del conocimiento que tienen de los procesos productivos nacionales. Yo estoy dando una sugerencia en términos de que a las 10 de la noche nadie está haciendo nada. Por lo tanto, podría bien adelantarse a las 8 y regular los horarios de funcionamiento de los trabajos. Y por otro lado, creo también importante sumar a la restricción ambiental de vehículos 2 dígitos, por ejemplo, para efecto de reducir el número de autos que circulan, fortalecer el transporte público, porque eso permite también que la fiscalización en buses y en metro sea más fácil que andar controlando la cantidad de vehículos que andan circulando por Santiago diariamente. Alcalde Godina, ¿qué le parece a usted lo que acaba de expresar su colega? Sí, claro, yo primero creo que para hacer cualquier análisis hay que observar la proporcionalidad tanto en los contagios como en los fallecidos. Ayer miraba un informe de un par de fundaciones con relación a los fallecidos, por ejemplo, y la situación crítica que se está viviendo en comunas como La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, el mismo Huechuraba, que tienen tasas de fallecidos superiores a las que tiene Puente Alto cada 100.000 habitantes, sí. Que obviamente no nos hacen a nosotros sentirnos conformes, por el contrario, nos advierten y nos alertan sobre una situación que es tremendamente compleja, pero creo que hay que establecer medidas de control. El tema del transporte público la última semana de marzo había sido controversia. Yo mismo, siendo miembro en ese entonces de la mesa COVID social, había planteado que había que intervenir el transporte público. Ya desde esa época yo lo venía indicando, porque estábamos en lo que denominaba la autoridad sanitaria fase 4, impidiendo reuniones de más de 50 personas. Sin embargo, la gente de mi comuna tenía que subirse a la micro o al metro y haber 100 personas en un vagón obligadamente para ir a trabajar. Entonces, claro que hay que intervenir el transporte público, claro que hay que evitar seguir tomando medidas, llamar también al autocuidado, pero si el Estado no va de la mano, ¿y por qué lo digo? Si el Estado no va de la mano en ayudar a la gente, finalmente la cuarentena se transforma casi en un lujo. ¿Y por qué lo digo? Porque los municipios todavía, que tenemos que involucrarnos ahora en la trazabilidad de los casos, no hemos recibido los recursos para poder generar esos programas de trazabilidad, y los que hemos estado implementando
la trazabilidad, lo estamos haciendo con recursos propios, pero es tanto el contagio que hay que necesitamos una inyección de recursos para efectos de lograr trazar y también aislar. Esas medidas que los expertos plantean como fundamentales hoy día son cruciales. Y además, la prehospitalización. En nuestros consultorios, en el mes de marzo, instalamos espacios de prehospitalización dignos, ¿ya?, dentro de los recintos, con camillas, con oxígeno, y eso ya ha atendido a 600 puentealtinos. Y con eso que hicimos, evitamos que colapsara el Sotero del Río, porque les brindamos oxígeno, les brindamos atención médica, y entonces no están esperando en una sala de emergencia todos apiñados en condiciones indignas. Los atendemos, los estabilizamos, y algunos de ellos, incluso la gran mayoría, han logrado volver a su hogar en mejores condiciones. Alcalde, yo les quiero proponer algo. Nosotros acá en Semana 24 tenemos un hashtag que es Gatos Semana 24. Siempre invitamos a las personas a que hagan las preguntas con todos los invitados que tenemos, sean alcaldes, sean autoridades científicas, todos tienen que responder algunas preguntas. Y de hecho ya hay algunas, con nombre y apellido incluso. Alcalde Cuadrado, esta va dirigida a usted, ¿no? El JP nos dice, dígale por favor al alcalde que los buses, ya que hablamos de transporte, ¿no?, durante esta pandemia, los buses no llegan al final del recorrido cuando van, por ejemplo, a la Pincoya. Dice, muchos que trabajamos nos tenemos que ir a pie de Vespucio a casa. Bueno, yo creo que esa es una realidad que tenemos, que responde a otra situación que no es la pandémica. Regularmente se forman barricadas, se quemó un bus hace un tiempo y la autoridad de transporte decidieron cerrar la subida de los vehículos de transporte público hacia arriba. Nosotros hemos estado dialogando, hemos planteado la dificultad que genera a nuestros vecinos, pero sistemáticamente siguen habiendo cada 2 o 3 días barricadas que hacen que una medida que puede relajarse y eliminarse se repone en función de resguardar la seguridad de los conductores de los vehículos de transporte. Por lo tanto, nosotros seguimos como municipio insistiendo en que se levante esa restricción, pero también pedir a los vecinos que cada momento tiene su hora, y en este momento hacer barricada implica que los buses no puedan subir para la Pincoya arriba. Perfecto. Respondida entonces esa inquietud, alcalde Cuadrado, quiero nuevamente abrir el micrófono con los dos porque hay algo que ha pasado. Sabemos que en general no todo tiene que ver con una responsabilidad personal respecto de salir a pasear o a fiestas, pero también tenemos que consignar que está sucediendo. De hecho, me imagino que lo pudieron revisar hace muy poco, anoche, una fiesta en la comuna de Recoleta, sin ánimo de estigmatizar. Esto ha pasado en un montón de comunas distintas, en Santiago, también en el norte, personas que hacen estas fiestas durante la pandemia. ¿Cómo ha sido la situación en sus comunas? ¿Están fiscalizando? ¿Hay denuncias al respecto? Parto con usted, alcalde Codina. Sí, bueno, mire, la fiscalización, la situación que vivimos hoy día desnuda nuevamente la inequidad en las dotaciones policiales que existen entre distintas comunas. Esto es algo que habíamos instalado en el debate ya hace algún par de años atrás. Es necesario que las policías tengan la misma capacidad de respuesta en cualquier parte del territorio y no dependa finalmente de los recursos que hay en esa comuna o de distintas situaciones que son anexas. Hoy día eso se visualiza porque ha habido un problema con la fiscalización y hay que reconocerlo. A nosotros nos gustaría que hubiera más fiscalización. Esta semana se está instalando, sí, y también hay que reconocer un nuevo contingente militar en la comuna que va a venir a apoyar las funciones que existen hoy día. Pero, por ejemplo, hoy día se gastan recursos en un cordón sanitario que es inoperante, ¿ya? No genera realmente un resultado con Pirque, ¿ya? Producto del requerimiento de la autoridad de Pirque para que no se le instalara cuarentena, pero que se le instalara entonces como una medida compensatoria el cordón sanitario. Ese cordón sanitario en la práctica distrae recursos de fiscalización que pueden estar en las ferias de Puente Alto, que pueden estar en el centro de Puente Alto y que hoy día ese cordón no está cumpliendo una función real. Entonces, también hago un llamado a la autoridad sanitaria porque creo que hay que tomar medidas y no distraer los recursos en un cordón sanitario que no tiene ningún efecto real.
Me gustaría saber también su opinión. Ahora voy con usted, alcalde Cuadrado, y también para que después complemente, alcalde Codina, respecto de esta polémica que se ha instalado hoy día entre los especialistas por el tema de las cifras. Sabemos que y entendemos que detrás de cada cifra, me imagino que ustedes están de acuerdo, sabemos que hay dolor, sabemos que detrás de cada cifra hay una familia que está sufriendo. Hablamos de los decesos, ¿no? De que serían más de 7.000, sumando los casos con PCR, sin PCR. Me gustaría saber su opinión al respecto, alcalde Cuadrado. Bueno, yo creo que cuando ha ido modificándose la forma del cálculo, cuando la Organización Mundial de la Salud ha ido dando señales de cómo debiera informarse a los ciudadanos, cuando se ha ido acogiendo las ideas del colegio médico, de la mesa social, de los estamentos que están conviviendo diariamente en el tema de laboratorio, de epidemia sanitaria, yo creo que se van generando estos cambios que finalmente se transforman en la transparencia que todos los chilenos quisieron tener desde el inicio, incluidos nosotros. Si esos datos se hubieran entregado en su momento a los alcaldes para que los departamentos de salud pudiesen haber hecho la detección, la trazabilidad y luego el aislamiento, quizás no tendríamos que estar lamentando tanto vecino fallecido y tanto dolor propagado en la patria por el contagio. Por lo tanto, todo lo que sea transparentar cifras, por muy dolorosas que sean, todo lo que sea mostrar la realidad tal cual es a los ciudadanos, es una forma de cumplir el rol educativo que siempre debe tener la política y que a veces en tiempos de pandemia se trata de manejar para evitar que la gente sienta miedo o sienta incomprensión de lo que sucede. Yo creo que cada gesto que se hace de ir transparentando, aunque sea doloroso los datos, es un acto de transparencia y en ese sentido, por muy duro que sea, yo creo que es necesario hacerlo porque también nos permite diseñar estrategias de combate al coronavirus reales. Si uno no maneja las cifras concretas, difícilmente se puede hacer el trabajo territorial que se requiere. Y por lo tanto yo creo que Germán comparte este criterio de que a mayor transparencia, mayor efectividad tiene el combate en el territorio que nosotros en las comunas estamos realizando como alcaldes. Alcalde, alcalde Codina, ¿usted comparte esta mirada crítica, quizás retrospectiva, que hace el alcalde Cuadrado respecto de que hubiese sido muy bueno una mayor apertura de los datos específicos por comuna, como se había pedido inicialmente, ¿no? Claro, por cierto que sí, y de hecho soy uno de los que defendí la idea de que la información se compartiera con los municipios desde el comienzo, y por eso creo que es muy importante entender en la historia larga, porque esto después vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir en qué momento llegamos a esto. ¿En qué momento llegamos? Cuando partió todo esto y no se compartió información, no se articuló como equipo los esfuerzos desde el gobierno central con los municipios, con la atención primaria de salud, con los trabajadores, con los funcionarios municipales, que en la práctica hoy día son los que están en la calle todos los días pudiendo también contagiarse. Hemos visto que han fallecido funcionarios de la atención primaria de salud con mucho dolor y que en la práctica lo que se necesita es hoy día, particularmente hoy día, más PCR para que los municipios puedan aplicar con todos los dispositivos que tienen en el territorio. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad Católica que con una clínica móvil vamos a distintas villas y levantamos PCRs, pero necesitamos que se nos dé una inyección importante de más PCRs para poder levantar una mayor detección y trazabilidad. Y le doy una cifra inmediatamente. La positividad en Puente Alto es de un 50%. ¿Eso qué significa? Que el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente tiene que entregarnos más PCRs. Esta semana, de hecho, sostuvimos una conversación con el director Betanzo, y accedió a facilitarnos más recursos, porque si no, en definitiva, tú no puedes pillar a la enfermedad a tiempo. Solo la pillas una vez que ya se manifestó y en realidad
es infructuoso el esfuerzo que puedes hacer para tratar de aislar a esa familia y de brindarle apoyo y focalizar. Entonces, estamos trabajando en eso, hemos hecho una pega junto al Servicio de Salud Local, que para nosotros está empezando a dar algunos resultados. Sin embargo, como Puente Alto siempre, como comuna más poblada del país, va a figurar con las cifras absolutas más grandes y no se observan las tasas. Claramente es muy difícil visualizar el efecto que se va a producir, y nosotros creemos que en 2 o 3 semanas más, con lo que vamos a hacer en las ferias también, esta semana, vamos a estar también, ojalá, teniendo una contención de la situación, que es una situación que nos tiene a todos muy alarmados, preocupados, obviamente pensando en la gente más necesitada. Llegar a tiempo a la casa, no se pueden suspender los delivery, por lo menos los municipales. Nosotros a través del delivery llevamos almuerzo diariamente a 20.000 personas, 20.000 personas de Puente Alto. Están almorzando gracias a ollas solidarias municipales y también a ollas comunes que dirigentes sociales y voluntariado han levantado, en algunos casos en trabajo mancomunado con el municipio. Les facilitamos insumos, también ellos consiguen, pero son 20.000 personas que quedarían sin alimento si es que nosotros cortamos los delivery. Así que a mí no me parece que una medida sea cortar los delivery. Perfecto. Alcalde Cuadrado, usted estaba levantando la mano, ¿quería agregar algo? Sí, yo quería señalar que la base de trabajo para resolver este tema también pasa porque el nuevo ministro París establezca con claridad que la prioridad en todos los ámbitos es el sanitario. Y por lo tanto, cuando hay un tema referido a las escuelas o el retorno a clases, el criterio debe ser sanitario impuesto por el ministro de Salud. Cuando el tema de los malls, que se discute nuevamente la modalidad que tendrían para poder abrir, la decisión final tiene que ser sanitaria, adoptada por el ministro de Salud. Y respecto de las ferias, que Germán lo ha planteado con dureza esta semana y que nosotros lo hicimos hace un tiempo también, responde a una percepción que tenemos, a una realidad que se da y que dice relación con que el Ministerio de Agricultura, un ministerio sectorial, trata de mantener los derechos y los beneficios y las garantías que tiene el sector que él representa a través del ministerio, pero que no responde estrictamente a lo que sanitariamente debiera darse. Para nadie es discusión de que las ferias libres son un peligro de contagio. En todas las ferias libres ya tenemos feriantes que están contagiados y gente que también se ha contagiado. Progresivamente y en el tiempo los municipios han ido regulando y han ido limitando el funcionamiento de las ferias libres, pero siempre contra la voluntad del Ministerio de Agricultura, que debiera someterse siempre al criterio sanitario que debe imponer el ministro de Salud. Hecho el punto, vamos a seguir también otra cosa, un elemento importante. Ustedes son autoridades políticas, también ustedes son referentes que tienen que dar un ejemplo. Y hablando de eso, les quiero mostrar una imagen que ustedes también la están viendo ahora. Ahí estamos viendo una actividad que ocurrió en Los Ángeles, donde vemos a la presidenta, ¿no?, de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que además es médico. La vemos en esta actividad donde no se guardó distanciamiento social. Esto no es una foto de archivo, esto es una foto actual, donde ninguna de las personas estaba con mascarilla. Hay otras fotografías donde también estaba con niños, sacándose algunas fotografías, con 0 distancia social, insisto, sin mascarilla también. Me gustaría que ustedes también como autoridades, ¿no?, también como personas que tienen que predicar y practicar, me den también su opinión respecto de lo que estamos viendo. Esto es contingencia. Ya que Germán no quiso hablar... No, yo feliz. Te escucho y después hablo yo. Ya, entonces partamos, hagámoslo al revés. Hagámoslo al revés, alcalde, hagámoslo al revés para que no quede la impresión de que no quiso hablar. Así que, alcalde Codina, a ver, ¿cuál es su impresión al respecto? Mira, primero decirte que lamentablemente en nuestro país se ha venido construyendo hace tiempo una escasa sintonía entre las autoridades políticas con lo que está viviendo el ciudadano de a pie. Y eso también se ve reflejado en que muchas veces hay autoridades que no entienden que hay situaciones como esta de la pandemia, que son tan graves, en las que principalmente uno tiene sobre todo una doble responsabilidad, no solo respetar la norma,
también tienes que ayudar a la gente a entender lo importante de ello y por lo tanto no puedes hacer como el cura Gatica. Lo primero que tienes que hacer es tú mismo, ¿verdad? Seguir las instrucciones que una autoridad ha determinado, porque si incluso a ti, que eres una autoridad política y que tienes también ciertas condiciones, ¿ya? No las cumples, entonces menos les vas a poder pedir al resto que, por ejemplo, está en la casa a veces hacinado, que está con complejidades económicas, etcétera, cumplirla. Entonces, yo obviamente no comparto en nada y a mí, mira, me indigna todos los días cómo uno ve situaciones que le hacen tanto mal a la política y que le terminan haciendo mal a todo el sistema democrático porque seguimos perdiendo la confianza de la ciudadanía. Así que lo que yo hago es un llamado a todos, todas las autoridades de todos los colores, a que actuemos con mucha responsabilidad. Este es un momento crítico del país y si no vamos a terminar sufriendo en unos meses más una tragedia todavía más grande de la que ya estamos sufriendo, porque ya 7.300 muertos me parece a mí que es algo brutal y que nadie se lo imaginaba en el mes de enero. Sí, alcalde Cuadrado, también me gustaría escuchar su opinión respecto de lo que estamos viendo y decir, para ser justos también, en esa fotografía están en una mesa. Cuando uno come, y lo hemos visto también en algunos casinos, se puede guardar, uno no puede comer con mascarilla, lo sabemos. Pero lo que sí se tiene que hacer es asegurar ventilación y también la distancia social. Además, ella es médico. Alcalde. Bueno, yo creo que cuando uno aprecia imágenes como esas, la primera reacción es de una rabia total, por cuanto todos los involucrados en el combate a la pandemia deben tener un comportamiento ejemplar que no dé espacio de dudas de cómo un ciudadano común y corriente debe comportarse frente a esta situación. Las autoridades, más que nunca en épocas de pandemia, tienen que ser de un comportamiento cívico ejemplar. No puede haber ningún gesto que permita suponer a un ciudadano la posibilidad de incumplir lo que se le está pidiendo que hagan, por cuanto esa irresponsabilidad por parte voluntaria o involuntaria de una autoridad puede implicar el contagio o la muerte de otro ciudadano. Y en segundo lugar, también para respaldar lo que dice Germán, yo creo que hemos visto durante la crisis social y también durante la pandemia la desconexión que existe entre el mundo parlamentario y los ciudadanos. Yo creo que nosotros, en general, los alcaldes, hemos estado en el territorio, hemos visto los pasajes y las calles llenas de globos blancos, de gente que ha fallecido. Nos ha tocado entregar cajas de mercadería a gente que nos dice: don Carlos, no se acerque porque aquí hay contagio. Hemos visto el temor de la gente por lo que está sucediendo en su entorno y por lo que se informa diariamente a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, mi llamado es que, tomando el ejemplo de Jacqueline Van Riesenbergher, los parlamentarios en general asuman la responsabilidad que el pueblo les dio de representarlos y comportarse ejemplarmente, máxime en situaciones donde la gente espera de sus autoridades electas un comportamiento de indudable moralidad y dignidad respecto de ellos. No puede ser, por ejemplo, y aquí cierro, que sea el Parlamento, la Corte Suprema, una vez más la que hace el trabajo que el Parlamento debiera hacer. Cuando, respecto del síndrome de Down, el fallo de la Corte Suprema establece que es una condición y no es una enfermedad, eso debiera haberse emanado o debiera haber salido del Parlamento, no de los tribunales, porque habitualmente las buenas decisiones se están tomando en las Cortes y no en el Parlamento, en materia medioambiental, en materia inmobiliarios, en materia de ISAPRES y ahora con esta situación del síndrome de Down. Por lo tanto, a lo que no se hizo antes, a lo que no se está haciendo hoy por parte del Parlamento, yo pido que al menos en lo formal no tengamos situaciones similares a las que estábamos viendo, donde la presidenta de la UDI actuaba de esa forma frente a los ciudadanos.
Así es, alcalde Cuadrado, han habido casos no muy cuestionables en todo el espectro político. La idea es que las personas que tienen que dar el ejemplo lo den, ¿no? Que practiquen y que también que prediquen y que también practiquen. Alcalde Codina, ya le habíamos preguntado al alcalde Cuadrado, llegaban preguntas por redes sociales, siguen llegando muchas con el hashtag Semana 24 y hay una que es más bien una recomendación y una afirmación, alcalde. Así que mucha atención, me dicen, ¿qué pasa con la fiscalización de las mascarillas en el metro? Obviamente en la comuna de Puente Alto, sobre todo en Puente Alto, dice. Y también, por favor, que ayuden con facilitación de mascarillas a la gente en las comunas. Sí, mire, lo que le consultan ahí y lo que afirman me parece que también es crucial. En primer lugar, los municipios habíamos solicitado hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan, tener facultades fiscalizadoras. Finalmente, se le dijo a los municipios, no van a tener ustedes las facultades fiscalizadoras. De hecho, nosotros no las tenemos. Lo que tienen que hacer es brindar funcionarios a la Seremi de Salud para que la Seremi de Salud disponga qué es lo que va a fiscalizar. Eso creo que es un tremendo error, porque justamente nosotros, como municipios, que conocemos la realidad territorial, que abarcamos día a día en nuestras comunas, sabríamos dónde está apretando el zapato y dónde tenemos que fiscalizar. Entonces, creo que aquí estamos al debe en brindarle a los municipios atribuciones y no seguir dependiendo tanto del nivel central en todas las cosas, ¿verdad? Y con relación a la mascarilla, yo desde un comienzo también había planteado que el alcohol gel y las mascarillas, ¿verdad?, primero, como política nacional de salud, tiene que ser algo que ojalá el Estado le brinde a la gente, porque hoy día lo que más nos interesa es cuidar la salud de las personas. Y si tú ves que la pandemia, de cierta forma, afecta más a sectores más vulnerables, que además tienes que estarle complementando un ingreso con el ingreso familiar de emergencia, porque no tienen recursos para subsistir, menos le puedes pedir que paguen sobreprecios por el alcohol gel y por las mascarillas. Entonces, o se las entregas como Estado, o fijas los precios de esos productos para que no pase lo que está sucediendo hoy día, ¿ya? De que una mascarilla que te costaba 30 pesos, hoy día te está costando 800 pesos. Entonces, lo lógico es que aquí haya una política desde la autoridad sanitaria, porque los municipios, como no recibimos los recursos hasta el momento, y sí hemos recibido algunos y hay que ser justo, el gobierno sí ha traspasado algunos fondos, ¿ya? El gobierno primero traspasó recursos que hemos ido disponiendo en compra de alimentos para las ollas solidarias, en sanitizaciones, en, por ejemplo, generar estas salas de prehospitalización, que primero las financiamos con fondos propios y después fuimos mejorando y ampliando y le colocamos lucas de las que nos llegaron del gobierno, ¿ya? Pero hoy día es tanta la baja que ha habido en los ingresos municipales, porque se aplazaron los permisos, porque las patentes, porque las contribuciones, que los recursos que tiene el municipio, ojalá los pudiéramos destinar a comprar mascarilla y entregársela a nuestra gente. El tema es que es un problema de recursos y por eso necesitamos las transferencias desde el nivel central, pero sobre todo que se fije una política pública. Las mascarillas y el alcohol gel debieran ser, sobre todo en una pandemia que afecta a la gente más vulnerable, como estamos viendo, por el hacinamiento. El hacinamiento ha sido crucial. El hacinamiento ha significado un contagio masivo en los sectores más vulnerables de Santiago. Lo lógico desde la política pública es que se facilite a quienes no lo tengan las mascarillas y el alcohol gel para que puedan tener un aseo mínimo y un distanciamiento mínimo. Perfecto. Fijación de precios, entonces, si es que el Estado no entrega esos recursos, podrían fijarse entonces lo que usted nos propone o lo que recomienda, los precios, por ejemplo, de la mascarilla y del alcohol gel. Alcalde, vamos a entrar ahí en un problema ideológico, porque hay muchos que no les gusta hablar de la fijación de precios. Cuidado, yo no hablo de una fijación de precios ilusa o ingenua de decir, oye, la vamos a vender a 10 pesos la mascarilla. No, que consideren los reales precios, los reales costos de producción. Pero tampoco puedes permitir que hoy día haya cobros abusivos. ¿A qué voy yo? Cuando hablo de fijación de precios, digo, frenemos los cobros abusivos. No puede ser que hoy día, en estas condiciones, haya gente que te venda una mascarilla 10 o 20 veces más caro o el alcohol gel que lo que era su valor hace 2 meses atrás. Eso es un abuso. Alcalde Cuadrado, le pregunto inmediatamente qué le parece a usted también lo que nos acaba de comentar el alcalde Codina respecto, por ejemplo, de poder conversar la alternativa de una fijación de precios en el caso de, corríjame si me equivoco, lo que son mascarillas y alcohol gel, por ejemplo. Bueno, yo creo que fuimos nosotros los que establecimos la discusión que se dio hace un par de semanas respecto de la fijación de precios. Y me alegra que Germán, sin compartir ideológicamente el pensamiento de izquierda que propugno, asuma
que en situaciones como estas el sentido común obliga a fijar precios respecto de elementos básicos sanitarios que va a implicar la vida o la muerte de un ciudadano. Si durante tanto tiempo Chile se vanaglorió de ser un jaguar en América Latina y en el mundo, no puede ser que el jaguar fallezca producto de un coronavirus pequeñito así. Por lo tanto, en ese tiempo en que se consideró que éramos jaguares, en ese tiempo de bonanza económica, donde nos miraban con orgullo a otros países que no tenían el desarrollo económico que nosotros teníamos, también hubo ahorro, también hubo acumular riqueza, y esa riqueza en una casa común y corriente y en todo estado del planeta se usa cuando existen crisis. Y por lo tanto, cuando hoy Chile cruje en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo sanitario, el Estado tiene la obligación de romper el chanchito y ver cómo se asignan esos recursos para mejor proteger a los ciudadanos. Y si no alcanza, el Estado tiene instrumentos para que el poco dinero que pueden tener los ciudadanos rinda más. Y la forma que hemos planteado es que se regule los precios respecto de las mascarillas, del alcohol gel, pero también de productos de consumo de primera necesidad, porque sin moral en todo país del mundo y particularmente en nuestro país, que la gente se tenga que endeudar por comer. Así es. Uno se puede endeudar por el auto, uno se puede endeudar por un viaje, pero es inmoral, es inaceptable, es pornográfico ver cómo la gente hoy con las tarjetitas van a los supermercados y se endeudan por comida. Eso es inaceptable en mi país y yo como autoridad política no lo puedo aceptar. Y en ese sentido también pasar otro mensaje que quizá Germán puede también aceptar. No es moral que hoy se establezca que las deudas de electricidad y de agua se acumulen durante 3 meses firmando un convenio y que luego cuando pase la pandemia se prorratea en 12 cuotas que los vecinos van a tener que pagar. Hoy no hay dinero, no hay trabajo. Y es inmoral que no habiendo trabajo y no habiendo dinero, se obligue a la gente a endeudarse en el agua y en la luz para que después, cuando pase la pandemia, se tenga que empezar a pagar. Por lo tanto, lo moral, lo que corresponde al presidente de Chile y al Estado, es que en este momento, junio, julio y agosto, se libere el pago para un segmento que será el 40%, que será el 60% más vulnerable, pero no es permitido que la gente se tenga que endeudar a futuro cuando en el presente no tienen con qué comer. Alcalde Germán Codina, me gustaría saber, me imagino que usted quiere agregar algo respecto de esta última declaración, pero por favor, muy breve, alcalde Germán Codina. En redes sociales se están preguntando muchísimo por el tema de las ferias, se están preocupados por las ferias libres, las ferias locales, están diciendo que por qué van a suspender ferias si solamente se van a llenar los supermercados, que qué está pasando con esto. Por favor, muy breve, alcalde Codina, para ir cerrando. Ya, primero para abordar lo que acaba de señalar mi colega, decir que estamos en una situación no solo muy compleja, sino que es una situación extraordinaria. Esto no sucede ni todos los años ni todas las décadas. Estamos hablando que es una vez cada 100 años. Entonces, hay que entender que hay medidas que son extraordinarias y que van más allá de los límites de lo imaginable, ¿ya? Por tanto, por ejemplo, con la luz. Imagínese que usted hoy día, en invierno, le cobra, las empresas cobran sobreconsumo, ¿ya?, para bajar la demanda. Se supone que en un año normal es para bajar la demanda. Pero ahora usted tiene a la gente confinada por obligación, es decir, usted le dice, vaya a su casa. Por tanto, la gente no tiene cómo voluntariamente bajar su consumo eléctrico. Al revés, lo va a aumentar. Entonces, menos podría usted estarle cobrando a esas personas a las que el Estado le está también dando un subsidio, una transferencia de recursos, ¿ya? El aumento de las cuentas de la luz, eso es inaceptable. Entonces, extraordinariamente, eso no se debiera cobrar.
O sea, es algo que a mí me parece que hay que tener dos dedos de frente. O sea, si no usted la transferencia del Estado, ese esfuerzo que todos los chilenos vamos a terminar pagando 10, 15 años más, ¿ya? Porque el Estado está entrando en una situación entre deuda, ¿no es cierto?, aumento del déficit fiscal, que la vamos a financiar en los próximos años. Entonces, lo lógico es que si tú confinas a alguien a su casa y va a aumentar el consumo de la electricidad, no se le aplique sobreconsumo durante este invierno, que es un invierno especial adicional. Y con relación a lo de la feria, primero explicarle a los vecinos que la alternativa nuestra no ha sido llegar y sacar a las ferias. Nuestra alternativa planteada a las directivas de la feria era que se dividieran y las atomizáramos de a 3 o 4 patentados en las multicanchas del sector de influencia de la feria, para que los vecinos tengan donde comprar frutas y verduras, ¿ya? Y de esa manera también, al ser un ingreso a un recinto como multicancha, poder controlar la temperatura y poder controlar el carnet de identidad para que no haya COVID positivos circulando en las ferias. Entonces, ese fue nuestro primer planteamiento, y además también dar la oportunidad a algunos de vender directamente en su casa. Los mismos directivos de la feria nos plantearon que en realidad para ellos esto adolecía de algún inconveniente y que en realidad prefieren dejar de operar 2 semanas. Y a nosotros nos parece razonable y nos parece una buena ayuda que así lo hagan. En el caso de la Feria Grande, que es la que se instala en Ejército Libertador, en Nocedal y en Santa Elena, estaríamos sí disponiendo en algunas multicanchas, porque también lo que queremos es que haya cadena de abastecimiento garantizada para nuestros vecinos, pero también hay verdulerías, hay locales en todos los sectores, y esto lo hemos conversado con el Consejo Municipal, con el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, con dirigentes sociales y con los dirigentes de la feria. Es decir, hemos tratado de aunar un criterio que permita que haya cadena de abastecimiento, pero con mayor seguridad sanitaria, que no se puede garantizar cuando usted tiene ferias, ¿ya?, distribuidas en las calles, en largas manzanas, en largas cuadras, y que en definitiva el control se hace imposible, sobre todo con la poca dotación policial que tiene Puente Alto. Si ese también es un problema que tenemos. Perfecto. Alcalde Germán Codina, alcalde Carlos Cuadrado, muchísimas gracias por este intercambio respecto de lo que está sucediendo y también las propuestas en torno a esta pandemia. Que tengan buen día. Buen día también, y saludar a los padres de Chile y a todos aquellos que en esta pandemia también han perdido a sus seres queridos. Alcalde Codina. Sí, también un gran abrazo a todos los papás, y ojalá que puedan estar disfrutando con sus niños, y ojalá que las familias puedan estar compartiendo hoy día. Y a todos aquellos que no están con sus hijos, también un gran abrazo, porque sé que no es fácil durante el Día del Padre no estar con ellos. Ok, muchísimas gracias entonces por su participación en Semana 24. Con esto vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos con más noticias y esperamos también el informe desde el Ministerio de Salud. No se vaya. Semana 24. En el contexto actual del país y el mundo entero, las soluciones educacionales a distancia han cobrado una relevancia crucial para los procesos de aprendizaje. Es por esto que WebClass ofrece un software integral de gestión educativa que mediante su plataforma permite acceso al contenido educativo online para que alumnos, profesores y padres formen parte del proceso educacional. La educación a distancia hoy es posible a través de la plataforma WebClass y sus diferentes módulos. Entre ellos destacamos el uso de las salas virtuales que han permitido generar un espacio común de trabajo para profesores y estudiantes y de esa forma dar continuidad al proceso pedagógico. Virtual Class es una herramienta que nos permite interactuar en tiempo real con nuestros estudiantes. Actualmente WebClass está presente en más de 800 colegios, llegando a más de 1 millón de usuarios a lo largo de todo Chile. WebClass, líder en tecnología educativa. Este es un momento difícil para todos nosotros. La pandemia nos golpeó sin avisar y hacemos lo posible por mantenernos seguros. Pero esta nueva crisis no detiene a las otras, sino que las agrava. UNICEF sigue trabajando, salvando vidas de niños, niñas y familias vulnerables en Chile y en más de 190 países. Por eso ahora, más que nunca, necesitamos tu ayuda. Hazte socio ahora. Llama al 600-622-24 o ingresa a unicef.cl/dona. Con solo 300 pesos al día, harás posible seguir llevando agua potable, salud,
nutrición, educación y ayuda humanitaria donde más se necesita. Millones de niños cuentan contigo. Súmate, llama al 600-622-24 o ingresa a unicef.cl/dona. Con tu ayuda, UNICEF no se detiene. Voy cruzando por el mar. Sí, aquí yo soy feliz. ¿Qué estás haciendo? Detente. Dame tu número telefónico y ya no canto. No lo haré. Mar. El destino puso en su camino al hombre de sus sueños. ¿Te pusiste feliz cuando nací? Pero claro que estaba feliz, mi niña. Pero tú no estabas feliz cuando yo nací, porque en ese momento no estaba mi papá. Y aunque la vida a veces nos pone pruebas difíciles de superar, Mi esposo murió. ¿En dónde está papá ahora? ¿Está aquí? Tú me odias. Ya lo sé. Con nosotros, jamás te lo perdonaré, madre. Mataste a mi esposo. Pero se escondió. ¿Pero él se escondió? Así es, mi amor, se escondió. ¿Papá? siempre existirá algo a que aferrarse. Fuerza de mujer. Pronto, nueva nocturna, solo por TVN. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué crees? Diría detective privado. Para él, Tenemos un asesino serial, me encanta. no hay ningún caso que pueda contra su intelecto. Estoy rompiendo todas las reglas contigo. Sí, porque me necesitas. Trabajo como detective consultor. Solo hay uno en el mundo. Llega a TVN, una serie aclamada por la crítica. Cállate, no dije no estés pensando, nos distrae. Sí, siempre es así. Sherlock. El juego, señora Hudson, ya inició. Estreno lunes después de Erkai, solo por TVN. Ahora tomamos contacto con Marian Basso, quien está en el Palacio de la Moneda a la espera del reporte sobre la pandemia en nuestro país. Marian Basso, buenos días. Hola Daniel, sí, ¿cómo estás? Nos movimos de patio, estamos en el patio de los Cañones porque hubo unas modificaciones. Les dijimos anteriormente que el balance estaba programado para las 11 de la mañana, después se fue dilatando un poco y finalmente el balance de los casos nuevos por COVID-19 en nuestro país será alrededor de la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque se adelantó la pauta del presidente Sebastián Piñera, que en pocos minutos más va a promulgar la ley de ingreso familiar de emergencia 2.0, como ha sido llamado este ingreso familiar de emergencia. Recordemos, había tenido su primera legislación, pero esta es la segunda parte donde se busca mejorar los ingresos de las personas que se han visto seriamente afectadas a causa de la crisis por la pandemia. Si en primera instancia se pagaba 65.000 pesos el primer mes para los beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia, ahora en promedio una persona del grupo familiar va a recibir 100.000 pesos. Todos esos detalles los vamos a ver en unos minutos más. Ya ven cómo está acá a mis espaldas el podio donde va a hablar el presidente de la República. También han llegado hasta acá algunos parlamentarios que estuvieron presentes en la legislación de esta ley y nosotros, ¿no es cierto?, estábamos hablando de lo que será el balance del Ministerio de Salud, nuevas cifras que conoceremos hoy respecto a nuevos casos confirmados por COVID-19 y también lamentablemente a nuevos fallecimientos. Vamos a hacer algún resumen de lo que vivimos durante la jornada del día de ayer, ¿no es cierto?, porque se publicó este informe epidemiológico por parte del Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Este informe básicamente lo que revela es una nueva cantidad de fallecidos, esto según el DEIS. Para la cantidad de fallecidos con PCR positivo se informó una cantidad de 4.075 casos desde el inicio de la pandemia, o sea, desde el 3 de marzo. En cuanto a los casos por posible coronavirus, ¿no es cierto?, que son causas relacionadas al coronavirus, se informaron 3.069 fallecimientos. Si juntamos esas dos cifras, son más de 7.000 personas que fallecieron por coronavirus o con causas relacionadas a coronavirus. Y sobre ese tema se le fue consultado esta mañana a la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, qué análisis hacía de esta cifra, también si había un mea culpa por parte del gobierno respecto a si se han tomado las mejores decisiones sanitarias para controlar esta pandemia. La ministra
ministra respondió que es lamentable, que es bastante complejo tener que reportar esta cantidad de más de 7.000 personas fallecidas por COVID-19 o a causas relacionadas por COVID-19, y también hacen un mea culpa, que se ha reconocido que se han cometido errores respecto de la estrategia sanitaria que se ha tomado el gobierno y donde los puntos débiles son la trazabilidad y el aislamiento de las personas que han contraído el coronavirus. Vamos a pasar a escuchar entonces las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Probablemente no lo hemos hecho tan bien, como lo dijo el ministro, en trazabilidad y en aislamiento, en identificar rápidamente a todos los contactos estrechos y aislarlos si no tenían las condiciones de hacer el aislamiento o la cuarentena preventiva. Eso lo estamos mejorando. Hemos habilitado diferentes sistemas de trazabilidad en las regiones. Estamos con residencias sanitarias que, si bien estaban desde el 1 de abril, hoy día tenemos una acción muy fuerte en esa materia. Y esperamos con este reforzamiento, de donde nos había faltado mucho mayor empuje, poder mejorar el tratamiento de la pandemia. Ahí escuchábamos entonces a la vocera de Gobierno referirse a esta cifra que será consultada nuevamente durante este balance del día domingo, para ver si es que el MinSal va a tomar nuevas estrategias, va a seguir la misma estrategia sanitaria que ha tenido hasta el día de hoy. La ministra vocera de Gobierno también dio a conocer, confirmó otra noticia que se supo hoy temprano en la mañana, que es el fallecimiento de Bernardino Piñera, ¿no es cierto?, el tío del presidente de la República, Sebastián Piñera, ex arzobispo emérito de La Serena, falleció a los 104 años. Recordemos que él hace 3 semanas aproximadamente estuvo internado en la clínica de la Universidad Católica por COVID-19. Justamente en el hogar que residía se creó un brote de coronavirus y él fue internado. Sin embargo, él, y confirmado por fuentes de gobierno, había superado esta enfermedad, pero hoy se conoce entonces el fallecimiento de Bernardino Piñera a los 104 años. Los funerales, las despedidas, hasta lo que sabemos, serán privadas claramente por el contexto, por la situación de la pandemia, y solamente unos familiares cercanos, me imagino que en un número bastante reducido, serán los que harán estos funerales. Hoy día también se dio a conocer acá en La Moneda una nueva circular de la Superintendencia de Salud, una circular que es bastante importante para las distintas condiciones de salud antes del nacimiento, como el síndrome de Down, labio leporino, patologías congénitas, etcétera. ¿Por qué? Porque hace unos días, ¿no es cierto?, la semana conocimos un caso de un padre que presentó un recurso de protección ante la justicia porque su aseguradora, la aseguradora de su hijo que tiene síndrome de Down, Colmena, no quiso pagar las prestaciones de su hijo porque señalaban que ellos no habían en la declaración de salud confirmado que el hijo tenía síndrome de Down, y como no estaba en la declaración de salud, no se había puesto esa preexistencia y por lo tanto no tenían la obligación de pagar. Bueno, pues la Corte Suprema señaló que eso no es así, que esas condiciones de salud previas al nacimiento no son una enfermedad y por lo tanto las aseguradoras tienen que pagar sí o sí todos los gastos médicos. Respecto de esto estuvieron las autoridades acá, el superintendente de salud, la ministra vocera de Gobierno, y señalaron que desde ahora en adelante las ISAPRES deberán pagar, deberán cubrir los gastos médicos de todas estas condiciones de salud que se realizan previas al nacimiento. Escuchemos a las autoridades entonces respecto de esta nueva circular para las ISAPRES. Que desde ahora en adelante ninguna ISAPRE podrá exigir en la declaración de salud que una condición de la persona sea algo que obste a una cobertura o que simplemente no quieran afiliarlo. Eso es algo que lo vamos a fiscalizar fuertemente y creo que es una situación de tranquilidad para muchas familias que tienen que afrontar la discriminación respecto a sus hijos día a día. Quiero decirles que esta es una buena noticia. Pero como decía el superintendente, a quien le agradezco, a él y al intendente de Fondos por este trabajo tan rápido, con tanto compromiso para sacar adelante esta circular que ya fue enviada a las ISAPRES y que le da el carácter obligatorio de cumplimiento, con fiscalización y sanciones duras, y que esperamos que cumplan porque esto es una deuda, tal como decía el superintendente, que hemos tenido como país durante muchos años.
Bueno, ahí escuchábamos la vocera de gobierno señalando que esta circular ya fue enviada a las ISAPRES y señalaron también que desde el día 1, si usted se va a afiliar a alguna ISAPRE, ya no puede existir esta declaración de salud donde se les pida, ¿no es cierto?, declarar la condición como síndrome de Down, labio leporino, patologías congénitas, entre otras. Nosotros nos quedamos acá, Daniel, en el patio de los Cañones, lo decíamos, estamos esperando y a pocos minutos de que el presidente Sebastián Piñera promulgue entonces el ingreso familiar de emergencia 2.0, una promulgación a la que estaban invitados distintos personeros de la oposición, ¿no es cierto?, que también fueron partes del acuerdo para lograr este ingreso familiar de emergencia. Por ejemplo, el presidente de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y también Heraldo Muñoz señalaron que no van a asistir a la ceremonia. Tendremos que ver quién también llega hasta acá. Lo hemos visto, el senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, el único de oposición que ha llegado hasta acá. Vimos también al senador Coloma de la UDI y estamos viendo entonces quiénes van a llegar para promulgar este ingreso familiar de emergencia, que también tienen que acá aclararnos desde cuándo comenzaría a pagarse. Quedamos atentos entonces a la promulgación y también al reporte del Ministerio de Salud. Gracias, Marian Basso. Buenas tardes. Bien, es momento de hacer un alto, pero ya volvemos con más noticias, con el informe, con la promulgación de esta ley. Así que no se vaya, ya volvemos con más Semana 24. Semana 24. Una de las áreas más afectadas durante la pandemia del coronavirus ha sido la salud mental de las personas. El distanciamiento social, la prolongación de las cuarentenas y el aislamiento también de quienes viven solos han provocado patologías como cuáles: estrés, ansiedad, entre muchos otros síntomas. Para conversar al respecto tomamos contacto con el doctor Miguel Prieto, él es psiquiatra de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Semana 24. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, hay una preocupación importante, creciente respecto de la salud mental de los chilenos, de las chilenas, especialmente durante esta pandemia. Sabíamos que era una preocupación que estaba en Chile, digamos, en tiempos antes de que comenzara, ¿no?, el tema del coronavirus. Sin embargo, ahora se teme que se profundicen estos problemas. ¿Cuál es la mirada que tiene usted o el diagnóstico que puede hacer, al menos de lo que ha visto durante este periodo? Bueno, absolutamente la salud mental se ha visto golpeada en estos meses que llevamos de coronavirus por muchas razones. Este ha sido un evento bastante extremo para toda la población y como estresor, obviamente este es un estresor bien importante que va a provocar alteraciones de la salud mental en las personas y las está provocando. Nosotros lo estamos viendo en la misma clínica, como han ido aumentando las consultas de personas que se han visto afectadas, ya sea porque están con insomnio, con angustia, con síntomas depresivos o con otros, o cuando han tenido patología psiquiátrica previa que se han descompensado en relación al coronavirus. Así que esto es una cosa que por supuesto estamos viendo y que probablemente y desgraciadamente vamos a seguir viendo en los meses que vienen, en la medida que todas las otras consecuencias de la pandemia vayan apareciendo, como es la consecuencia, por ejemplo, económica. Doctor, nosotros estamos en contacto con las redes sociales, también con el hashtag Semana 24, así que es importante, si las personas tienen alguna consulta también para el doctor, que aprovechen de hacerlo, porque esto es un problema que puede ser muy importante, no solamente en lo inmediato, también pueden haber consecuencias en el mediano plazo, incluso en el largo plazo, doctor. Usted me decía entonces que la principal preocupación o las principales quizás síntomas que usted ha visto es el tema del insomnio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen mucho miedo? Hoy día también hay mucho miedo, por ejemplo, poder contagiarse, por poder incluso morirse. Lo sabemos porque lo hemos conversado con muchas personas. ¿Cómo se tiene que manejar eso cuando uno está en cuarentena y cuando también está viendo tal cantidad de informaciones que son, digámoslo, muy negativas, ¿no?, respecto de lo que está sucediendo? Bueno, en ese sentido, el miedo como emoción en este minuto, uno podría considerarlo dentro del rango de lo normal, digamos. O sea, las personas, obviamente sabiendo que están enfrentadas a un virus que eventualmente les podría provocar la muerte, es muy esperable que estén con miedo. El tema es si ese miedo es un miedo que es persistente, que es muy intenso y que impide que esa persona pueda funcionar en la vida cotidiana. Ahí es donde uno piensa que este miedo ya es un miedo que es más allá de lo esperable a esta situación. Y en el fondo lo que hay que hacer en ese caso, si este miedo impide, por ejemplo, que esta persona salga de la casa a cubrir su necesidad básica, a comprar, obviamente usando los permisos respectivos, por poner un ejemplo,
o este miedo le provoca angustia o insomnio en forma persistente, es razón para que esta persona consulte. Pero hay que tener en cuenta de que el miedo perfectamente es razonable en una intensidad, llamémoslo así, leve moderada, por decir algo, en este contexto. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación y estamos todos temerosos de contagiar. Doctor, ¿qué consejo le puede dar también a las personas que hoy día, las que pueden al menos quedarse en casa? Sabemos que hay muchas personas que tienen que salir, lamentablemente vamos a llegar también a ese tema después. Pero las personas, por ejemplo, que sí están cumpliendo cuarentena, que están en sus hogares, ¿hay alguna recomendación a nivel de hábitos, por ejemplo, para no caer en un estado, podríamos decir, pseudo-depresivo? Se hablaba mucho de mantener ciertos hábitos, ¿no? De levantarse en la mañana, de hacer el aseo, de vestirse, cosas que son súper sencillas quizás. Absolutamente. Eso es una de las recomendaciones principales, que es mantener las rutinas lo más posible, rutinas de sueño, es decir, tener un descanso adecuado, que la hora de la levantada sea la hora que esa persona habitualmente se levantaba, porque obviamente cuando no hay tal vez cosas que hacer en las mañanas o que no hay que salir a trabajar, la persona puede tener la tentación de quedarse durmiendo hasta más tarde y eso probablemente no le va a hacer bien para su salud mental. Por supuesto, levantarse, salir de la pieza, vestirse, bañarse, para que uno haga una diferencia entre lo que es dormir y lo que es el día, aunque sea tal vez en un espacio pequeño, en el mismo departamento, en la misma casa, pero eso por supuesto que ayuda muchísimo. La otra recomendación es, en la medida de lo posible, y que de esto hay en internet muchos videos que uno puede utilizar, es el hacer ejercicio. Obviamente dentro de su casa o departamento, hacer ejercicio, porque eso tiene una evidencia bien sólida de los beneficios que tiene para la salud mental y la salud física también. Y tratar de distraerse lo más posible. Uno puede hacer juegos, leer, y lo otro, evitar también la sobreexposición a las noticias. Esto también es algo que está estudiado, y hay algunos reportes desde China y de las pandemias anteriores, de los otros SARS y MERS y otras pandemias que han habido hace unos años atrás, en que la sobreexposición a las noticias puede provocar mayor aumento de ansiedad y depresión. Entonces ahí es importante de que la persona se informe, obviamente de fuentes confiables, y ojalá no más allá de una vez al día, porque si no, lo único que hace el sobreexponerse a noticias es perpetuar la ansiedad o el miedo al contagio. Lo otro, muy importante, que el distanciamiento sea solo físico y no social. ¿En qué sentido? Utilizar estas mismas plataformas con las que estamos usando ahora, de videoconferencia o de videollamada, para poder estar con sus seres queridos, con sus familiares. Ese contacto es súper importante, no perderlo, porque así esta pandemia o las consecuencias de estar más aislado pueden aminorarse en el caso de que las personas tengan contacto con sus seres queridos. Serían como las recomendaciones bien generales. Qué importante, doctor. Bueno, todos los puntos fueron muy relevantes, pero quiero quedarme con el último para que lo profundicemos un poco. ¿Qué relevante puede ser a nivel de la psique, a nivel de la salud mental, esta compañía, aunque sea virtual, a las personas? Sobre todo, por ejemplo, a los adultos mayores, que son, ya sabemos, quienes están más propensos a desarrollar una enfermedad más grave y por lo tanto también, me imagino, pueden sentir mucho más miedo. Se sienten muy solos en algunos casos. ¿Qué importancia puede tener esa pequeña compañía? No tiene por qué ser quizás telepresencia, porque sabemos también que a veces no se manejan tanto, en algunos casos con la tecnología, pero qué importante puede ser una llamada telefónica, ¿no? Absolutamente. O sea, ese es el grupo probablemente que va a necesitar más este acompañamiento de sus familiares, porque bueno, sabemos además de que son un grupo de alto riesgo, por ende el miedo a contagiarse y al morir podría ser mayor que en otros segmentos de la población. Y lo otro es que estas personas, además, varios de ellos ya están en cuarentena obligatoria hace mucho rato, donde tienen que estar obligadamente encerrados en sus casas. Y bueno, y muchas veces por las características propias del ser adulto mayor, se empiezan a quedar más solos. Sus redes son menos extensas porque tal vez muchos de sus amistades u otros familiares han ido falleciendo. Entonces es muy importante que sus familiares, sus hijos, sus nietos, mantengan un contacto, como tú decías, a través del teléfono, si no es posible por videoconferencia, sino por videollamada. Es una súper buena idea. Yo, por lo menos en mi experiencia, he tenido adultos mayores que he visto en consulta por videollamada y, bueno, les ha tocado tener que adaptarse a la realidad actual. Y creo que es una súper buena ayuda para los adultos mayores, porque ellos son uno de los grupos de más riesgo actualmente de tener patologías de salud mental en el contexto de la pandemia. Ya son un grupo de riesgo en sí mismo para tener
patologías de salud mental, porque la prevalencia de enfermedades psiquiátricas es mayor en los adultos mayores y más encima en este contexto con mayor razón. Por ende, el llamado es a las familias a preocuparse de sus adultos mayores, de sus abuelos, de sus padres, llamarlos y en lo posible hacer videollamadas. Doctor, estamos hablando con el doctor Miguel Prieto, él es psiquiatra de la Clínica Universidad de los Andes, justamente de lo que está pasando en esta pandemia. Por si quiere hacer alguna consulta en el hashtag Semana 24 la puede hacer, y de hecho hay un montón de comentarios y quería leerle esto, más que una pregunta, es un comentario que puede representar quizás el sentir de muchas personas hoy día. Usted lo comentaba también al inicio, doctor. Pablo dice, yo estoy a la espera de mi alta del coronavirus, pero tengo miedo de volver a trabajar y sueño que me vuelvo a contagiar. Tengo angustia, solo quiero llorar. ¿Qué me puede decir respecto de esto? Usted tiene que ver casos como esto todo el tiempo. Absolutamente. Bueno, y esto lo vamos a ir viendo cada vez más, sobre todo esto en pacientes graves que, por ejemplo, que le ha tocado tener que estar hospitalizados o incluso que han estado en ventilación mecánica y han tenido que después, que han sobrevivido y que ahora están en sus casas. Una de las consecuencias que puede tener el vivir una experiencia como esta son los llamados síntomas de estrés postraumático, que en el fondo esto es una patología psiquiátrica en la cual hay una evitación muy importante a todo lo que tenga que ver con el evento traumático, en este caso fue el contagiarse, y todo lo relacionado con ello, en el fondo es la posibilidad de contagio, etc. Entonces esto lo vamos a ir viendo, y esto también hay evidencia internacional de que una de las consecuencias de las cuarentenas y de las pandemias son los síntomas de estrés agudo y estrés postraumático. Entonces para esta persona que está escribiendo, por supuesto que si este miedo es suficientemente importante como para que le impida el poder volver a trabajar, va a ser súper importante que pueda consultar, porque es muy probable de que después de haberse contagiado esté con algunos síntomas de estrés agudo o estrés postraumático, y ahí va a ser importante que tenga la ayuda de algún profesional de la salud mental para que lo pueda ayudar a retomar su vida normal. Porque obviamente que les va a pasar a muchos esto. Hecho el punto, doctor, hecho el punto y contestada la pregunta, esto no se ha acabado, abrimos las redes sociales y tenemos más preguntas para usted. Vamos a mostrar justamente una pregunta. Mire, dice, un psiquiatra octomolecular aconseja bajar el índice glicémico, eliminar trigo y leche. ¿Qué tan cierto es? Pregunta. No sé si está dentro de su expertise, doctor. Van a salir una serie de tratamientos, llamémoslos alternativos o complementarios, como para poder tratar una variedad de síntomas en esta época, sobre todo porque la gente está muy desesperada por buscar una solución a su malestar. Por lo menos esa indicación no tiene ninguna evidencia que la soporte, digamos. Por lo menos una evidencia científica sólida que la soporte, por lo tanto, lo que yo diría es que no hay evidencia que apoye seguir esa indicación. No significa que necesariamente va a producir daño, pero no tiene la evidencia científica de que va a provocar un beneficio en pacientes que estén pasando por situaciones complejas de esta pandemia. Tenemos más preguntas, así que vamos haciendo un pimponeo rápido, doctor. Dice, ¿qué hacer con los escolares? Pregunta Cecilia Valenzuela. Bueno, con los escolares este es un tema bien complejo porque los escolares están viviendo una situación también muy compleja porque están lejos de sus amigos, están lejos de sus profesores. Hay una serie de otras cosas que los escolares obtienen de los colegios, desde la alimentación y otras. Lo más importante es acompañar a los escolares, estar abiertos como padres a escucharlos si uno los ve que están con cambios conductuales, si están más callados, si están más irritables, si ven que tienen problemas para dormir, porque también les puede golpear esta situación. Y en la medida que uno esté abierto a escucharlos y preguntarles cómo están, ellos van a poder verbalizar esas emociones y eventualmente ver si es necesario pedir ayuda. Agradecemos mucho, doctora. Ya abrimos esta teleconsulta, realmente a través de la televisión. Preguntan, por ejemplo, dicen, hola, he tenido muchos problemas de colon. ¿Qué tiene que ver eso con la ansiedad y el estrés de la cuarentena, doctor? Absolutamente. Ese es el colon llamado coloquialmente, o el síndrome de intestino irritable, tiene un componente emocional importante, y personas que tienen o que son susceptibles o son vulnerables a tener síntomas gastrointestinales en el contexto de la ansiedad o el estrés, por supuesto que en esta época van a estar con dolor abdominal, con alteraciones del tránsito intestinal, así que esto es muy posible de que pase,
y es muy probable que desgraciadamente aumente en esta situación de pandemia por el estrés que estamos viendo todos. Sí. Perfecto, vamos con otra, doctor. Esto no ha terminado. Ahí está, la está viendo. Dice, ¿por qué no hay una ley de salud mental? Bueno, esta es una gran pregunta. Hay desde el Ministerio de Salud, y esto lleva varios años, hay un Plan Nacional de Salud Mental. Y ahora el gobierno lanzó hace algunas semanas atrás esta plataforma que se llama Saludablemente, que va a permitir el poder llegar con mayor rapidez a poder darle apoyo a las personas que están sufriendo las consecuencias psicológicas, llamémoslo así, de la pandemia. Por supuesto que, mirado desde el punto de vista de un clínico como soy yo, que veo pacientes, por supuesto que hay, en términos de la legislación hay mucho todavía por hacer, pero hay algunas iniciativas que ya están, y por supuesto que hay muchas otras que hay que ir sacando ojalá en el corto plazo, porque esto es una urgencia, el poder apoyar a la población desde el punto de vista de la salud mental en esta pandemia. Vamos con otra pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo dura la sensación de cansancio y fatiga después de haber pasado los 14 días de PCR positivo? ¿Y cuándo se recupera el olfato y el gusto? Aquí nos estamos yendo un poquito más allá de lo que es la expertise directamente psiquiátrica, pero si quiere responder o referirse a esto. Bueno, por lo que uno sabe, digamos, y por lo que uno escucha por los colegas infectólogos, bueno, este virus es un virus que es bastante, llamémoslo así, potente en términos de los síntomas que puede provocar, que pueden ser bien intensos. A veces puede durar esto más de los 14 días perfectamente, y ahí es donde también es importante, y hago el puente con la salud mental, que ojo de que si esta fatiga o cansancio se mantiene durante muchas semanas después de haber tenido el coronavirus propiamente tal, hay que preguntarse si ese cansancio tendrá otro origen, porque podría ser perfectamente un síntoma de un cuadro más bien depresivo o de alguna patología de salud mental, si es que se prolonga más allá de lo razonable. Entonces ahí ojo con las personas que sienten que esta fatiga se mantiene por muchos días más o por semanas más después del contagio. Es importante preguntarse o consultar con su doctor por si esto pudiera tener alguna relación con la salud mental. Perfecto, doctor. Hay más preguntas. Y esto revela también la importancia del tema. Dice, ¿qué se puede hacer para dormir? Llevo mucho tiempo con insomnio, lo pregunta Alicia, doctor. Bueno, esto es una pregunta, voy a tratar de contestarla lo más rápido posible. Primero que nada, saber de que lo que decíamos, esta situación es tan brutal que es muy esperable y es muy frecuente que la gente tenga problemas para dormir. Lo que es importante es hacer las medidas que se llaman de higiene del sueño, que es el primer paso que uno indica en personas que tienen insomnio. Vale decir, mantener las rutinas, sobre todo de lo que hablamos, de levantada temprano, de acostada temprano, ojalá a la misma hora, evitar cualquier sustancia estimulante, sobre todo en las tardes, noches, café, Coca-Cola, etcétera. Evitar las pantallas, que eso también es un factor que empeora el sueño, llámese incluso hasta el celular, los tablets, la televisión, porque la luz que emiten estas pantallas puede entorpecer el sueño. Evitar el alcohol, que esto es una cosa que la gente piensa de que puede ayudar con el sueño, por el contrario, da una falsa sensación de buen dormir. Y el hacer ejercicio, como hablábamos también, eso también ayuda al sueño, sobre todo si el ejercicio es en la mañana. Si uno hace ejercicio en las noches, eso también puede provocar insomnio. Si a pesar de estas medidas la persona sigue con problemas para dormir, ahí es donde sería importante que la persona consulte, porque eventualmente podría requerir algún tratamiento de más farmacológico o de psicoterapia para tratar el insomnio. Gracias por la respuesta. Avanzamos con más preguntas hechas al hashtag Semana 24. Estuve hospitalizado por COVID y estoy con estrés agudo. Siento que los síntomas aumentan. ¿Es normal que vaya de menos a más? Uno pudiera esperar de que esto vaya de menos a más, pero eso también habla de que probablemente esa persona que estuvo hospitalizada, lo que hablábamos hace un rato atrás, es una persona que probablemente va a requerir un apoyo de profesionales de la salud mental, y lo importante es que sea rápido, porque si no estos síntomas se pueden hacer crónicos, y ahí es donde uno habla de un estrés postraumático. Entonces es importante que esta persona, si ve que sobre todo los síntomas van en aumento, que consulte, y si ya consultó, tener probablemente una nueva consulta para ver si hay que ajustar el tratamiento para tratar de disminuir los síntomas lo más posible. De nuevo, pensando en disminuir la probabilidad de que estos síntomas se hagan crónicos. Doctor, prepárese porque tenemos más preguntas. Gracias por su buena voluntad también en Semana 24. Dice, asistí al psiquiatra, me dio licencia y la ISAPRE rechazó, lo que me lleva a movilizarme para ello y termino aún más estresada.
Bueno, esto es un problema endémico, no es solo desde ahora, esto es desde hace años atrás que muchas veces las personas que tienen patología psiquiátrica se les indica reposo médico y las ISAPRES rechazan esa licencia. Y esto, por un lado, es desgraciadamente porque hay gente que hace mal uso de este instrumento que para poder favorecer la recuperación. A esta persona decirle que, bueno, que entiendo plenamente su frustración y la dificultad que esto implica, todos los trámites que hay que hacer para poder apelar a estas licencias, pero bueno, es una cosa que hay que hacer y esperemos de que la legislación vaya mejorando para que las personas que realmente necesitan una licencia y está plenamente justificada, de que las ISAPRES y los entes que pagan las licencias, quiero decir, sean lo más ágiles posibles y que no provoquen más daño al rechazar una licencia que probablemente era necesaria. Doctor, hay una pregunta ahora que no es de redes sociales, se la quiero hacer yo porque lo he podido observar. Lamentablemente, usted sabe, las personas también se están informando muchísimo por redes sociales. Hay muchos videos que se han viralizado con noticias que son falsas directamente. Y, por ejemplo, hubo una que caló muy hondo y que se compartió muchísimo, que tenía que ver con una persona que decía que habían supuestos estudios que apoyaban el consumo de alcohol y eso te defendía de alguna manera o podía prevenir la infección por coronavirus, cosa que no es cierta, pero además incide en que aumente el consumo de este tipo de cosas, de alcohol, de otro tipo de drogas. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto? Porque hay muchas personas, y eso ha pasado, que están consumiendo más alcohol, por ejemplo, durante el encierro. ¿Cuál es la recomendación o la advertencia que se puede hacer desde el punto de vista de la salud mental respecto de esto? No, esto es otra de las consecuencias que no hablé en un inicio. Aumenta el consumo de alcohol y drogas en situaciones de pandemia o situaciones de alto estrés emocional como el que estamos viendo ahora. Entonces, por supuesto que esa noticia y esta información es absolutamente falsa, y lo que es importante es evitar, como dije con respecto a lo del insomnio, es evitar el consumo de alcohol y drogas, porque muchas veces además la gente lo que hace es usar el alcohol como un tranquilizante. Por supuesto que puede hacer de que uno pueda evadir el malestar psicológico que estamos viviendo todo por la pandemia, puede hacer de que la persona tenga esta falsa sensación de que está durmiendo mejor, pero a la larga provoca problemas en el uso agudo, es decir, como hablábamos recién, problemas, por ejemplo, con la arquitectura del sueño, hacer un sueño que sea menos reparador. Por otro lado, el consumo de alcohol, si es importante, puede inducir a alteraciones conductuales, violencia extrafamiliar, como ya lo hemos visto en las noticias también. Y por otro lado, el aumento del consumo puede hacer que esa persona pueda caer ya en un grado de dependencia y que después no pueda disminuir el consumo o no pueda dejarlo. Entonces la recomendación, por supuesto, es evitar al máximo el alcohol y, por supuesto, las drogas en estas circunstancias, de todas maneras. Doctor, hay otra pregunta en redes sociales, Cristina Palomo, justamente porque usted hacía mención, por ejemplo, de las bondades de hacer ejercicio en la mañana. Se sabe que hay beneficios positivos, resultados positivos en lo que es, por ejemplo, la salud mental haciendo ejercicio, también en un mejor funcionamiento del sistema inmune incluso. También está súper respaldado, ¿no?, por la bibliografía. Pero aquí pregunta, Cristina dice, las personas de la tercera edad con angustia, ¿a ellas también les serviría hacer algún tipo de ejercicio, obviamente limitado a sus capacidades? Absolutamente. O sea, la gente o las personas adultos mayores o de la tercera edad se van a beneficiar muchísimo de hacer ejercicio en la medida que puedan. De nuevo, hay mucho material en Internet, claro, que para los adultos mayores puede ser más difícil de poder conseguir. Ahí es donde es importante que sus familiares les puedan ayudar en poder conseguir este material, pero por supuesto de que va a ser muy beneficioso en muchos ámbitos. De hecho, además, el hecho de que los adultos mayores estén en este minuto en cuarentena obligatoria hace de que, como ellos están encerrados, están mucho más sedentarios que antes. Entonces ya el hecho de estar encerrados en su casa ya está haciendo que tengan menos actividad física. Así que, por supuesto, pero los motivaría lo más posible a los adultos mayores a que hagan todo el ejercicio que puedan, porque les va a hacer muy bien desde los puntos de vista que tú mismo dijiste, desde el punto de vista de la salud mental, pero también del sistema inmune y de su salud física también. Perfecto. Doctor Miguel Prieto, psiquiatra, Clínica Universidad de los Andes, muchísimas gracias por esta extensa consulta, ¿no?, teleconsulta en que se convirtió esto, por responder nuestras dudas y también, lo más importante, responder las dudas de las personas que están viendo Semana 24 a esta hora. Que tengan muy buen día. Muy buen día y muchas gracias.
Internacional. Bien, seguimos avanzando. Esta es una pandemia mundial, puede ser un poco redundante, pero afecta a muchas partes del mundo y por eso queremos saber qué está sucediendo en otras latitudes. Para eso queremos tomar contacto hasta ahora con Andrea Carrasco, nuestra especialista de internacional. Andrea, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Comenzamos hablando de Donald Trump, ya que ayer en la noche, en plena pandemia y con una baja convocatoria, el presidente Trump inició su campaña presidencial oficialmente con un mitin en Tulsa, en Oklahoma. Esto lo hizo ya para reactivar su imagen. Inició con un discurso que duró 90 minutos en el estadio Bock Center. Sin embargo, se dice que él no habría quedado contento por la baja multitud que hay, algo que por supuesto él no ha reconocido en este primer evento político del presidente Donald Trump, donde su discurso se basó principalmente en ataques como mecanismo de defensa para todas las críticas que él ha recibido en el último tiempo. En su discurso, principalmente, él apuntó a los manifestantes antirracistas, los trató de desquiciados y como una mafia de izquierda que quiere destruir toda la historia de Estados Unidos, y también habló sobre el coronavirus. De hecho, defendió su gestión y dijo que gracias a todo el trabajo que su gobierno ha hecho, ha podido salvar a miles de personas en este evento. También ahora vemos imágenes de las manifestaciones que hubieron antes de este mitin político. Habían personas que apoyaban a Trump, otros contra Trump, que se manifestaron y hubo algunos enfrentamientos. Sin embargo, no fue nada mayor, no impidió, por ejemplo, que el evento se realizara. Esto fue en Tulsa, algo que también generó bastante polémica, porque es un lugar que se caracteriza por la muerte de afroamericanos en su historia en manos de la policía. Por eso se cree que él probablemente eligió este lugar como un guiño para los supremacistas blancos. Y también otra polémica que hubo es que antes de que iniciara esta conferencia de prensa, este evento político de Donald Trump, se dio a conocer que 6 funcionarios de su campaña presidencial que lo iban a acompañar a este viaje dieron positivo de coronavirus. Se informó rápidamente que se les envió de cuarentena. Sin embargo, también se criticó de que el presidente Donald Trump estuviera trabajando con personas de COVID positivo y estuviera en este evento, que generó mucha controversia porque, como veíamos en las imágenes, las personas no respetaron el distanciamiento social, no todos usaban mascarillas, no se les obligó a usar mascarilla tampoco. Por eso se criticó mucho este evento que estamos viendo ahora en imágenes, y se ve perfectamente ahí como ni el presidente Donald Trump estuvo con mascarillas en este evento. En su discurso también bromeó. Escuchemos una de las cosas que dijo que causó bastante polémica. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. They test and they test. We got tests that people don't know what's going on. We got tests. We got another one over here. The young man's 10 years old. He's got the sniffles. He'll recover in about 15 minutes. That's a case. Add up to it. That's a case. That's a case. Los dichos del presidente Trump que generaron bastante polémica, que incluso las personas de su campaña debieron desmentir esta broma que hizo sobre los test. Ahora estamos revisando imágenes de Reino Unido, ya que en la noche hubo un lamentable ataque con cuchillo en un parque en una ciudad del Reino Unido, donde hubo 3 muertos y 3 heridos de gravedad. La policía británica dijo hoy en la mañana que esto lo consideraban un incidente terrorista, según indicaron en un comunicado. Esto ocurrió porque en un parque habían un par de personas tomando algo luego de una manifestación antirracista que estuvo en esta zona, y apareció un sujeto de origen libanés que de 25 años que comenzó a gritar cosas que no se entendían y de pronto se acercó a estos jóvenes que estaban en este parque y los empezó a apuñalar. Lamentablemente 3 personas murieron y otros 3 están graves en estos momentos. Aún no se entrega más información sobre este sospechoso de 25 años. Hasta el momento el primer ministro Boris Johnson dijo en sus redes sociales que están investigando, que van a tomar obviamente todas las medidas contra este sujeto, y también dio las condolencias a todos los familiares de las víctimas de este terrible ataque que ocurrió en Reino Unido anoche, la noche de este sábado. Avanzamos de tema, ya que hay una noticia positiva en cuanto a la salud, ya que el Instituto de Israel para la Investigación de la Biotecnología
probó con éxito una vacuna en roedores que va a permitir avanzar también en pruebas con humanos, lo que los científicos dijeron que los roedores que fueron inmunizados perdieron peso, pero no registraron una carga viral y tampoco un daño pulmonar. En cambio, aquellos roedores que no tuvieron la vacuna tuvieron daños extensos en sus tejidos y altos niveles virales. Por lo tanto, de esta manera se considera con éxito la prueba en estos roedores. Se quiere pasar ahora a una siguiente etapa donde se va a probar en otros animales, y si esto resulta con éxito ya se va a poder empezar a probar en humanos. Israel se muestra muy positivo con estos resultados de estas vacunas y esperan en 1 año y medio aproximadamente ya poder tener mejores resultados sobre si esta vacuna va a ser adecuada o no para los humanos, por ejemplo, si va a generar efectos secundarios o no. Así que esto en esta batalla por los países, en esta carrera para encontrar rápidamente una cura para el coronavirus. Vemos imágenes de China, ya que este domingo los medios de este país anunciaron que hubo 22 nuevos casos en este rebrote que se está viviendo en Pekín. En estos momentos en China están viviendo una masiva campaña de realizar test a toda la población, específicamente en Pekín. Hasta el momento ya hay más de 12 millones de test que se han realizado a las personas. En este nuevo foco que se teme sea un rebrote importante en China, un país que hace 2 meses no registraba casos, que había logrado controlar la propagación. Por eso decenas de barrios ya de este lugar han sido declarados en cuarentena. En Pekín hay 21 millones de habitantes, están todos en cuarentena, las escuelas cerraron y también se ha pedido a la población que solo realice viajes que son estrictamente necesarios. Hasta el momento hay 220 personas que han dado positivo y las autoridades están preocupadas de que este rebrote pueda ser aún peor. Por eso hay 2.000 puestos de detección para estar realizando test a las personas. Y recordemos que se cree que el origen podría ser de un mercado mayorista que abastece de productos frescos a la capital, ya que el virus fue detectado en una plancha para cortar salmón. Así que estamos atentos a ver cómo va surgiendo este rebrote en Pekín. Y para finalizar, revisamos estas imágenes del volcán Merapi, que entró en erupción en Indonesia este domingo. Hasta el momento ya ha entrado en erupción 2 veces este domingo y cada erupción ha durado más o menos 6 minutos. Ahí vemos las imágenes que en redes sociales se están presentando en estos momentos de estas nubes de este volcán que se han proyectado en el cielo, estas nubes de cenizas de 6.000 metros de altura. Así que estaremos atentos para ver cómo va evolucionando estas erupciones. Hasta el momento las personas que viven a sus alrededores han sido ya evacuadas. Impresionante las imágenes de esa doble erupción. Andrea Carrasco, como siempre, muchísimas gracias por tu informe. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Volvemos a nuestro país con un tema que es muy importante. A raíz de la gran cantidad de personas que no respetan la cuarentena, el gobierno ha evaluado diferentes mecanismos para medir la movilidad de la ciudadanía, y una de ellas es a través de las redes de telefonía móvil. Para conversar sobre este y otros temas, tomamos contacto a esta hora con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, bienvenida a Semana 24. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, estamos con muchas inquietudes, también con muchas preguntas respecto de esta posibilidad que se está evaluando. Ministra, queríamos primero preguntarle cómo funcionaría, antes de empezar a tener algunos cuestionamientos, cómo funcionaría esta idea de poder quizás analizar la movilidad de las personas utilizando las señales de sus teléfonos. Sí, yo creo que es bien importante aclarar que no es un seguimiento 1 a 1. Los teléfonos, cada vez que nosotros con un teléfono celular hacemos viajes a pie o en auto o en bus, vamos dejando una traza en que nuestro aparato deja una señal en cada una de las antenas con las que se va conectando a lo largo de ese viaje. Y si uno junta todo eso, da una idea del movimiento general. A eso es lo que está apuntando este análisis, no a un seguimiento de los individuos. Primero, porque para tener el dato de las personas se necesitaría una orden judicial o la autorización de la propia persona. En este caso solo estamos pensando, y es una técnica que se usa además con bastante frecuencia y hace tiempo en planificación de transporte.
que es construir incluso matrices de origen-destino de los viajes usando estas señales, sin alterar para nada la privacidad de las personas. Aquí los datos son completamente anónimos, las compañías lo que entregan es el volumen de señales recibidas de distintos teléfonos en distintos puntos. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio, tenemos el registro de tráfico general también. Es exactamente eso. Tampoco tenemos ahí el vehículo que pasó por cada punto, el tráfico general, pero tenemos solo los vehículos motorizados. En cambio, con las señales de celulares también se puede saber cuáles son los movimientos de los peatones, que son muy importantes cuando vemos, por ejemplo, aglomeración en una feria. Y eso nos permite identificar dónde se están produciendo los focos de concentración de personas sobre los cuales es importante fiscalizar o focalizar la ayuda, que también es uno de los casos importantes que hemos visto en el último tiempo. En ese sentido, ministra, entonces las dudas, las inquietudes, por ejemplo, del Consejo para la Transparencia, que decía que esta idea de geolocalizar podría vulnerar o podría ser una amenaza para la privacidad de los datos de los usuarios, ¿eso no ha lugar entonces? No, hay que descartarlo completamente, como digo, porque los datos se entregan anonimizados. Lo que se entrega es el volumen de señales recibidas de teléfonos celulares en una secuencia de antenas. No hay ningún dato que permita, ni siquiera el número de teléfono, que permita identificar uno a uno una trayectoria. Y esas cosas a veces se hacen. Las compañías traducen en un código anónimo para cuando se construyen, por ejemplo, matrices de origen-destino de viajes, pero no es el caso. Ahora solamente lo que interesa es conocer los volúmenes, y lo que nosotros observamos es que cuando se define una cuarentena, una zona, bajan mucho los viajes. Pero también hemos visto que en la medida que pasan los días, empiezan a aumentar de nuevo y se va relajando el confinamiento. Y eso implica aumentar el riesgo. Lo que queremos es asegurarnos que donde se definió una cuarentena realmente se esté cumpliendo. Y esta técnica permite ayudar en eso, y donde se esté relajando, poner un poco más de foco en la fiscalización y también, como digo, en la ayuda, porque hay muchos casos de personas que necesitan salir y para eso tal vez necesitan mucho más apoyo directo que les permita su subsistencia sin tener que salir. Así que tiene bastante utilidad para el propósito de controlar la cuarentena y sin riesgo alguno para la privacidad de las personas. Tengo que decir que hay mucho más riesgo, por ejemplo, cuando uno acepta condiciones en aplicaciones y las aplicaciones a uno le mandan ofertas y ahí hay un seguimiento. Pero en este caso estamos usando el volumen, como digo, de las señales recibidas en las antenas sin ningún dato de las personas. Es un tremendo tema el que dijo usted, efectivamente, y eso se ha estudiado. Cuando uno le da permiso de acceso a ciertas aplicaciones para su instalación, uno a veces le da permiso de acceso a la multimedia, a la galería, a los videos, a las fotografías, hay todo un tema también ahí. Eso se lo concedo también, ministra. Mire, Andrés Farías, recuerde que la última vez que usted estuvo aquí también la expusimos a las preguntas de las redes sociales, ¿usted se acuerda? Así que vamos a hacer lo mismo ahora con el hashtag Semana24. Esto genera también mucha inquietud porque usted sabe, Chile es un caso de estudio respecto de la penetración de la telefonía móvil. Hay muchos teléfonos celulares en nuestro país. Andrés Farías dice, cuando se envía la señal desde el celular, pregunta, ¿es anónimo? Porque el celular se identifica con un código único y por lo tanto traceable o trazable. No, cuando se envía la señal, la compañía recibe esa señal y tiene la información del teléfono que la emitió. Y a través de eso se sabe cuánto consumió, etc. Pero cuando nos entrega, por ejemplo, a la Universidad del Desarrollo, que Telefónica le entrega los datos para hacer este análisis, se los entrega sin el dato de identificación, solamente con el hecho de que hubo una cierta cantidad de señales detectadas en ciertas antenas. Así que esa información que la compañía la administra no es transferida a nadie más, porque como digo, para que sea transferida o tiene que tener autorización del usuario o tiene que haber una orden judicial que permita seguir la trayectoria de cada persona, que no es el caso en esta situación, y lo que estamos planteando es usar esos datos para focalizar
la gestión de manera más eficaz donde veamos que la cuarentena se va relajando, porque es algo que en los vehículos motorizados, por ejemplo, ya hemos podido comprobar. Perfecto. Ministra, hay que recordar que usted no solo es ministra de Telecomunicaciones, también de Transporte, por lo tanto hay un montón de temas que puede responder y las personas están haciendo preguntas al hashtag Semana 24. Señor director, veamos, ¿es posible preguntar a la ministra? Claro que sí. ¿Qué pasa con las revisiones técnicas, ministra? Dicen, no hay plantas habilitadas ni permisos en comisaría virtual. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esta semana vamos a informar la forma en que vamos a gestionar las revisiones técnicas. Efectivamente, hay zonas que están en cuarentena y hay plantas que no han podido abrir, así que vamos a entregar la información detallada dentro de esta semana. Eso es relevante, sobre todo, ministra, para las personas, por ejemplo, que tienen que hacer la revisión este mes de junio, ¿no? Justamente. Por eso vamos a proponer, no quisiera anticiparme hasta que tengamos la confirmación de la validez administrativa de la solución que estamos proponiendo, pero esta semana va a haber información para que sepan bien qué es lo que va a ocurrir con los vencimientos de las revisiones. Perfecto, pero ya nos adelantó al menos que va a ser tema muy pronto, ministra. Así que eso es muy interesante también, para que las personas tengan esa tranquilidad y que la información la vamos a estar entregando por los canales oficiales. Ministra, volvamos un poquito al tema de telecomunicaciones, que era lo que nos concitaba, ¿no? Lo que nos convocaba acá. Camilo, en redes sociales, pregunta cómo mantener, y esto es un poco redundante, ministra, así que hagámoslo breve, ¿vale? ¿Cómo mantener la libertad del individuo sin que vea violados sus derechos humanos con esta medida de trazabilidad? No es una trazabilidad individual. Ya. Y además, para este trabajo, el grupo de datos no recibe información alguna que permita identificar un teléfono o una persona o una trayectoria. Se recibe un grupo de señales solamente. Perfecto, vamos a estar revisando otras preguntas, así que usted prepárese porque son de los dos ámbitos, de telecomunicaciones y también de transporte. Así que gracias porque está acá y usted lo puede contestar todo. Samantha Enrique dice, ministra, en vuelos aéreos no se respeta la distancia social. ¿Qué harán? Me refiero a los vuelos nacionales. En los vuelos nacionales hay un protocolo de acceso de los pasajeros y se revisa al 100% de los pasajeros. No solo se les pide su pasaporte sanitario, también se chequea que no estén en la base de cuarentena. Se les toma la temperatura y por eso el embarque toma mucho más tiempo. Los aviones se sanitizan y ayer me tocó participar antes de ayer, el viernes, en un seminario de Airbus, donde explicaron todo el mecanismo de renovación de aire de los aviones. Lo lamento, usted sabe, nos debemos a la noticia, tenemos que interrumpirla brevemente, espérese, quédese con nosotros porque va a hablar en el Palacio de la Moneda ahora el presidente de la República. Escuchamos. José Saldívar, los senadores Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Jorge Pizarro. Nos acompaña también el diputado y presidente de Renovación Nacional, señor Mario Desbordes, el presidente de Evópolis, señor Hernán Larraín, y de manera remota en las pantallas que tenemos a un costado, la presidenta del Senado de la República, senadora Adriana Muñoz. Nos acompaña también el ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Cristian Monkever, y el senador Ricardo Lagos Weber. A continuación hará uso de la palabra su excelencia, el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Estamos viviendo tiempos de emergencia y los tiempos de emergencia requieren soluciones de emergencias. Conocemos y sentimos las privaciones, las carencias que están afectando a millones de familias chilenas debido a estos tiempos de emergencia. Chile es una familia. Y ninguna familia deja sola o desamparada a ninguno de sus integrantes. Por eso quiero ratificar el firme compromiso de acompañar y ayudar a todos y todas las personas y las familias que requieren ayudas en estos tiempos de emergencia. Por eso en los últimos 4 meses, con el aporte y la contribución de todos, hemos construido una nueva red de protección social que fortalece y complementa la que teníamos antes de estos tiempos de adversidad y de emergencia. Parte de esta ley, parte de esta red de protección social son, por ejemplo, la Ley de Protección del Trabajo,
el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID-19, el ingreso mínimo garantizado, el fondo para acción social de los municipios. Pero hoy día vamos a promulgar 2 nuevas leyes que son parte de un acuerdo que logramos con algunos partidos de la oposición y con todos los partidos de Chile Vamos, y en que participaron en forma muy activa muchas personas, especialmente los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, economistas y expertos. Y yo quiero apreciar, valorar y agradecer la actitud y la buena voluntad con que logramos este acuerdo. La actitud y la buena voluntad son un poco como el amor. Cuesta definir cuándo uno está enamorado, pero uno se da cuenta de inmediato cuando lo está. Lo mismo pasa con la buena voluntad. Y en este acuerdo hubo buena voluntad, y eso es lo que los chilenos esperan y merecen de sus parlamentarios, de sus ministros y de su presidente. En primer lugar, hoy vamos a promulgar una ley que se denomina Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. 2.0 porque este ingreso familiar de emergencia viene a fortalecer, complementar el ingreso familiar de emergencia que ya estaba en acción. Este nuevo ingreso familiar de emergencia aumenta los beneficios e incrementa la cobertura de lo que teníamos hasta antes de este acuerdo y hasta antes de esta ley. Lo que logra es generar un ingreso familiar de emergencia que va a complementar los ingresos de todas las familias que lo necesitan. Aquellas familias que tienen trabajadores dependientes o independientes, trabajadores formales o informales, y también aquellas familias que no tienen ningún trabajador en su seno. Este nuevo ingreso familiar de emergencia va a complementar los ingresos propios de las familias para lograr llegar a un nivel que permita satisfacer las necesidades más básicas de todas las familias chilenas durante estos tiempos de pandemia, de emergencia y de adversidad. Por ejemplo, para una familia de 4, de 6 o de 8 miembros, esta ley que estamos promulgando hoy día le va a asegurar un ingreso de 400.000 pesos mensuales para una familia de 4 integrantes, de 531.000 pesos mensuales para una familia de 6 integrantes y de 649.000 pesos mensuales para una familia de 6 integrantes. Sabemos que no resuelve todos los problemas, pero sí sabemos que constituye una ayuda, un alivio, un aporte muy necesario y muy urgente. También van a recibir el ingreso familiar de emergencia aquellos hogares que tengan en su seno un adulto mayor de 70 años y que reciba la pensión básica solidaria, los cuales van a recibir 100.000 pesos cada uno, siempre que califiquen dentro del 80% de los hogares más vulnerables. También van a recibir el ingreso familiar de emergencia aquellas personas que tienen una pensión básica de invalidez y que también pertenezcan al 80% más vulnerable. Esto amplía la cobertura, con esto llegamos a más familias y con mejores beneficios con respecto a lo que teníamos hasta el día de hoy. Los beneficios de este ingreso familiar de emergencia 2.0 son compatibles con otros beneficios que ya existen en nuestro sistema social, como por ejemplo los beneficios de la protección del trabajo y los seguros de cesantía, los beneficios de las pensiones contributivas o no contributivas, los beneficios que recibirán los trabajadores independientes. Estos beneficios del ingreso familiar de emergencia van a tener un periodo de cobertura de 4 meses, el mes de mayo, que ya se pagó, se agrega los meses de junio, julio y agosto. Además, hoy también vamos a promulgar otro proyecto de ley que protege los ingresos de 1.200.000 hombres y mujeres, trabajadores chilenos que son independientes y emiten boletas de honorario. Esta ley que promulgamos hoy día va a permitir proteger esos ingresos cuando se han visto afectados por estos tiempos de emergencia. Y contempla 2 tipos de beneficios.
El primero es un subsidio que va a cubrir el 70% de la caída que hayan tenido los ingresos de estas personas cuando tengan rentas inferiores a 320.000 pesos mensuales, y va a cubrir en porcentajes menores la caída de ingresos de otros trabajadores independientes con boletas de honorario cuando sus ingresos sean mayores a esa cifra. Pero además, también la ley contempla préstamos en condiciones preferentes, con tasa de interés cero, con un periodo de gracia de 1 año, para que puedan complementar la caída de ingresos aquellos trabajadores que emiten boletas de honorarios que se hayan visto afectados por esta emergencia. Hoy también quiero compartir una buena noticia con todos mis compatriotas. Al día de hoy hemos logrado llegar a 1.580.000 hogares en la región metropolitana. Hemos golpeado las puertas de 1.580.000 hogares para poder entregar una canasta de alimentos que les permita, los ayude y les facilite una necesidad tan esencial como la alimentación. Y además, hemos llegado prácticamente a 2 millones de hogares a lo largo y ancho de nuestro país. Con esto cumplimos nuestro compromiso de llegar antes que comience el invierno, es decir, antes del 21 de junio, a 1.500.000 hogares en la región metropolitana. Y estamos trabajando muy duro para cumplir el otro compromiso, llegar a 2,5 millones de hogares a lo largo y ancho de Chile antes que termine el mes de junio. Finalmente, en tiempos de emergencia, en tiempos de adversidad, en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, y muy especialmente las familias vulnerables y la clase media en nuestro país, es cuando más necesitamos unidad, colaboración, buena voluntad. Y por eso, como presidente de todos los chilenos, quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a unirnos como un solo hombre o como una sola mujer para poder superar estos tiempos difíciles, estos tiempos de emergencia, estos tiempos de adversidad, y poder superar estas pandemias y recuperar nuestros sueños, recuperar nuestros proyectos, recuperar nuestras familias y recuperar nuestras vidas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Su Excelencia el Presidente de la República. Lo invitamos a permanecer en el mismo lugar porque a continuación, en compañía de la Primera Dama de la Nación y del Ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones, firmará la promulgación de ley del nuevo ingreso familiar de emergencia, que tal como lo explicaba el Presidente en sus palabras, extiende, aumenta y complementa este beneficio. Firmará en primer lugar el Ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones, a quien invitamos, por supuesto, a acompañar a Su Excelencia. Firma a continuación Su Excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Y de esta manera se ha promulgado la ley que fortalece y complementa el ingreso familiar de emergencia. A continuación, invitamos nuevamente al Ministro de Hacienda a firmar, por favor, la promulgación de ley que otorga beneficios a los trabajadores independientes. Invitamos a continuación a Su Excelencia a firmar esta promulgación de ley. Y con estas dos importantes firmas y la fotografía oficial de esta actividad que están realizando en este instante los medios de comunicación, agradecemos a las autoridades que nos han acompañado hoy, encabezadas por Su Excelencia el Presidente de la República. Brindamos un fuerte aplauso a estas dos muy buenas noticias para este momento de pandemia tan difícil. Agradecemos también a la Presidenta del Senado, que nos ha acompañado de manera remota, al Honorable Senador Ricardo Lagos Weber y al Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Cristian Monkever, que nos han acompañado desde sus hogares. Agradecemos también a los medios de comunicación su cobertura, que tengan una excelente tarde. Muy bien, ahí veíamos entonces la firma y la promulgación de esta ley que fortalece el ingreso familiar de emergencia. Marian Basso, ¿estás ahí?
Sí, Daniel, justamente veíamos entonces la promulgación de esta ley Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. Recordemos que esta es la segunda parte, ya se había promulgado una ley respecto de esta medida del ingreso familiar de emergencia, pero acá hay bastantes cambios. Primero porque se cambia el monto, ya las familias no van a recibir 65.000 pesos mensuales, sino que 100.000 pesos mensuales por cada integrante del grupo familiar. Pero eso claramente también tiene algunas condiciones, ¿no es cierto? Hay 3 grupos familiares entonces que van a poder recibir este aporte del Estado. Primero, si usted no tiene ingresos formales, va a poder recibir los 100.000 pesos mensuales en junio, julio y hasta agosto. Eso, claro, siempre y cuando pertenezca al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Quienes también pueden acceder a este beneficio, quienes reciben aportes, por ejemplo, tiene un trabajo suspendido, está recibiendo el seguro de cesantía. Si es que es así, también puede postular al ingreso familiar de emergencia siempre y cuando también esté en el 80% más vulnerable de la población. Y el tercer grupo son entonces los mayores de 70 años que reciban la pensión básica solidaria y también quienes reciban la pensión de invalidez. Esos grupos entonces son los que beneficiarios de este ingreso familiar de emergencia. Lo más importante que se ha recalcado, tienen que estar en el Registro Social de Hogares. Si no están, aún hay tiempo para poder inscribirse, Daniel. Muchísimas gracias, Marian Basso. Completo reporte desde el Palacio de la Moneda. Quedamos atentos a lo que pase con el reporte del MinSal. Con esto llegamos al final de esta edición de Semana 24. Despedimos también a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Vimos interrumpida la entrevista con ella, Gloria Hood. Muchísimas gracias también por su participación y gracias a ustedes por seguir en sintonía con TVN. Ahora vienen las noticias con Carolina Escobar. No se vaya. Semana 24.